¿Qué realidad de la historia eurasiática medieval encierra el relato bíblico y presuntamente antiguo de Adán y Eva? ¿Qué relación puede haber entre dicho episodio del Génesis y la celebérrima Guerra de Troya? ¿Qué significado real y prosaico encierra todo el simbolismo que rodea al llamado fruto prohibido? Veámoslo, comenzamos. Hola alumnos de Scaliger y Petavius, ¿preparados para desaprender y reaprender? Antes de empezar, os pido por favor que le deis like al vídeo y dejéis un comentario o emoji. Eso ayuda muchísimo a que YouTube lo posicione mejor y con ello pueda llegar a más gente. Hazlo. En uno de mis anteriores vídeos expuse el tema del Mapa Cronológico Global o MCG. En esta imagen se muestran los corrimientos cronológicos descubiertos por el matemático y académico ruso Anatoly Timofeyevich Fomenko, padre de la nueva cronología. Estos corrimientos fueron descubiertos en el Manual Scaligeriano de Historia usando, como ya he explicado en más de una ocasión, métodos empíricos matemático-estadísticos de formalización y procesamiento de documentos escritos. Si todavía no sabéis qué es eso de Manual Scaligeriano de Historia, aquí tenéis el vídeo en el que introduzco brevemente el tema. Y si todavía tampoco sabéis qué es el mapa cronológico global y a qué corrimientos y métodos matemático-estadísticos me refiero, os aconsejo ver todos mis vídeos relacionados con estos temas, los enlaces de cuyas listas de reproducción encontraréis en la descripción. Las siguientes tres imágenes muestran los corrimientos de fechas indicando aquellos principales acontecimientos medievales que fueron forzosamente desplazados por la escuela de Scaliger-Petavius hacia el pasado remoto, sobre el papel se entiende. Una parte de dicho esquema se muestra contraída en esta otra imagen, donde se muestra la división del Manual Scaligeriano en diferentes bloques. Se muestran los acontecimientos principales que componen cada bloque. Esto es muy cómodo a la hora de comparar el Manual Scaligeriano con la Biblia. Por comodidad, la Biblia se ha dividido desde el Génesis hasta el libro de Esther en 16 pedazos bloques numerados en las ya mostradas imágenes. Los acontecimientos de estos 16 bloques, tras el corrimiento de aproximadamente 1800 años, uno de los principales junto con el de 333 y 1053 años, acaban distribuidos en el intervalo desde el año 900 a.C. hasta el 1500 después de Cristo. Si todavía no entendéis la cuestión de los corrimientos, en la descripción encontraréis los enlaces de los vídeos en los que la explico de manera sucinta. Os recuerdo, además, que solo el corrimiento de 1800 años no es ni de lejos suficiente para devolver la historia bíblica a su auténtico lugar, es decir, a la época del medievo. En consecuencia, es necesario correr la historia bíblica todavía más hacia el presente. Este tema lo trataré en mi futura serie de vídeos titulada La Rus Bíblica. Los paralelismos descubiertos por Anatoly Fomenko son el resultado del procesamiento estadístico de los textos bíblicos y su comparación con los correspondientes textos que describen la historia europeo-mediterránea en sus fechas scaligerianas. Expondré la correspondencia de biografías y acontecimientos que identifican la Biblia con el Manual Scaligeriano Europeo. Así pues, la historia bíblica debe ser desplazada hacia el presente como un todo aproximadamente 1800 años y debe ser comparada con la historia de Europa en sus dataciones scaligerianas. Es decir, los acontecimientos serán comparados siguiendo una misma fórmula cronológica. Fecha scaligeriana europea igual fecha scaligeriana bíblica más 1800 años. Puesto que al principio de la Biblia no hay fechas históricas de ningún tipo, la fórmula de comparación x igual t más 1800 empezará a actuar bien en cuanto aparezcan dataciones bíblicas concretas. Por si no os ha quedado claro, x es la fecha scaligeriana medieval y t es la correspondiente fecha scaligeriana bíblica.
1800 años es el corrimiento que debe ser aplicado para que ambas fechas se superpongan y combinen. Para simplificar mi exposición, la realizaré en forma de tabla comparativa. La letra A junto a cada número designará un fragmento de la Biblia en su datación scaligeriana. La letra B designará el fragmento correspondiente de la historia eurasiática fantasma con el corrimiento de 1800 años. La letra C señalará los fragmentos de la auténtica historia de los siglos XI-XVI, que se identifican con los bíblicos con corrimientos complementarios. Repito, el corrimiento de 1800 años es, en muchos casos, absolutamente insuficiente para alcanzar la auténtica historia. Las correspondencias señaladas con la letra C serán descritas más detalladamente en futuras series de vídeos, concretamente en la ya mencionada serie que se titulará La Rus Bíblica, y en la otra interesante serie cuyo nombre será Imperio. Por eso, por ahora, algunas de las correspondencias pueden no quedar del todo claras. Aún así, menciono ya los puntos C y no los pospongo para después. ¿Por qué? Pues porque aquí ocupan un lugar natural y todo el cuadro de paralelismos pasa a estar completo. Dividir el cuadro en varias etapas, primero la preliminar, después las correspondencias secundarias y solamente después las principales, no creo que sea conveniente. Por eso nos adelantamos un poco a los acontecimientos y vemos los resultados cuyo fundamento os expondré en futuras series de vídeos. Thank you. Dicho esto, empezamos. Atención guionistas, que aquí hay película. Adán y Eva, la expulsión del paraíso. Veamos brevemente la descripción de la correspondencia. En este caso se trata del análisis de los acontecimientos descritos en Génesis 1:3. No voy a entrar en las causas del origen de las largas duraciones de las vidas de algunos patriarcas bíblicos, que a veces alcanzan los cientos de años. Estas cifras pueden aparecer, por ejemplo, como duraciones de periodos históricos, llamados en la Biblia con nombres de personajes principales, que vivieron en aquella época. Empecemos nuestro recorrido por el mapa cronológico global o MCG de izquierda a derecha. Resulta que es precisamente aquí donde se ubican con mayor frecuencia los duplicados reflejos de la guerra del siglo XIII de nuestra era. El tema de la guerra del siglo XIII es muy importante y trascendental para comprender el cuadro histórico global. De este conflicto hablo en numerosos vídeos exponiendo sus diversos paralelismos. En la descripción encontraréis los enlaces correspondientes. Los duplicados reflejos están dispuestos a lo largo de todo el manual scaligeriano y también dentro de la Biblia. Están señalados con un triángulo negro con la letra T. A. La Biblia. Se trata de un libro religioso que contiene una descripción de muchos eventos históricos importantes. Contiene florituras y descripciones religiosas. B. Las crónicas europeas en su errónea datación scaligeriana. Están puestas en aquel orden en el que están fijadas en la cronología scaligeriana. Estas crónicas tienen un carácter secular, racional. C. Se trata de los acontecimientos medievales auténticos en su datación correcta. Por tanto, la comparación a realizar será la siguiente. A. Adán y Eva, el fruto prohibido, la expulsión del paraíso, Génesis 1:3. B. El primer periodo de la historia fantasma europea, aproximadamente siglo VIII a.C. C. Acontecimientos medievales correctamente datados. Debo decir que no siempre se puede trazar un paralelismo evidente entre las tres letras. Es por eso que en ocasiones veréis que no menciono alguna de ellas junto a un determinado número. Es decir, es posible que haya, por ejemplo, un 10A y un 10C, pero no un 10B. Aclarado este punto, vamos allá. 1A. Al principio del libro del Génesis figura el relato de Adán y Eva, antecesores y progenitores de la humanidad que habitaban en el Edén. La Biblia describe el Edén como el paraíso, una región fértil. He aquí una vieja vidriera. Adán cava la tierra con una pala de metal con remaches. La vidriera está en la iglesia de Mulbarton, Norfolk, Inglaterra, supuestamente siglo XV. Aquí tenéis un grabado titulado Adán y Eva de la crónica ilustrada florentina de Maso Finiguerra, supuestamente también del siglo XV.
vemos a Adán y Eva sobre un fondo medieval donde se ve un castillo con torres dentadas. Sobre la torre principal ondea una bandera con una cruz cristiana. Así que los artistas medievales y sus espectadores no veían nada extraño en representar los acontecimientos bíblicos como medievales. El argumento favorito que esgrimen los historiadores modernos es el siguiente. El artista medieval desconocía e ignoraba la realidad. O usaba imágenes y elementos de su entorno cotidiano para representar la realidad de otras regiones. Y vosotros os preguntaréis, ¿pero por qué hacían eso? Muy buena pregunta. A lo que cualquier historiador os contestaría. Porque así percibían y asimilaban mejor las escenas y el mensaje. Y es que con argumentos así se puede explicar cualquier cosa. Ah, sí, bueno, siempre que vean una cosa así, lo hizo un mago. Si cuela y si no me la pela. Sin embargo, a tenor de los resultados empíricos matemático-estadísticos del proyecto científico Nueva Cronología, todas esas presuntas rarezas e incoherencias adquieren una explicación diferente y totalmente lógica. Si seguís de cerca mi canal, poco a poco iréis averiguando información muy valiosa que os permitirá ver el pasado histórico desde una perspectiva distinta, desde un ángulo totalmente diferente. Volvamos al Edén. Este nombre figura en los libros bíblicos de Reyes. La hipótesis de dónde estuvo originariamente el Edén la expondré en la serie de vídeos titulada Imperio. Por cierto, en esta representación medieval, de autor desconocido, supuestamente de finales del siglo XV, se muestra a los ancestros progenitores, es decir, a Adán y Eva, portando ropas típicamente medievales. Fue en siglos posteriores cuando los artistas comenzaron a representar a estos dos personajes desnudos. A partir de los siglos XV-XVI comenzó a introducirse un nuevo estilo, la desnudez. Mismas centurias en las que se empezó a estudiar seriamente la anatomía humana. Los pintores y escultores que accedieron a tales conocimientos científicos comenzaron a maravillarse con las formas del cuerpo humano. Y esa veneración de la belleza anatómica, descubierta gracias a la práctica médica forense, les llevó a obsesionarse con la desnudez humana. Aparecieron frescos y esculturas de personas desnudas o semidesnudas. Creo que podéis deducir por dónde voy, a dónde quiero llegar. No tengo ni puta idea, yo qué sé. Exacto. Todas las obras de arte que hoy en día se consideran antiguas y que presentan unos grandes conocimientos anatómicos rozando la perfección, fueron creadas en realidad a partir del siglo XV, la mayoría de ellas muy probablemente en siglo y medio, 2 siglos. ¿Qué? ¿Qué? Estás mal de la cabeza, joder. Pero te estás escuchando. He aquí otra imagen análoga a la anterior. Se trata de una representación inglesa. De nuevo, vemos que Adán y Eva están vestidos, no desnudos. Se trata de una pintura mural de la iglesia de San Nicolás en Essex. Así que Adán y Eva no siempre fueron representados desnudos o con atuendos primitivos tipo taparrabos. La moda de representar los desnudos llegó después, en relación con las nuevas tendencias progresistas de la Reforma en el arte europeo occidental. Fue entonces cuando entraron en moda las representaciones de la desnudez. Al parecer, en calidad de cierta contraposición al estilo existente, más contenido, del arte cristiano ortodoxo y musulmán. Hecho este breve excurso, sigamos. 1b. La guerra de Troya supuestamente del siglo XIII a.C. 1c. El original medieval, la historia de Andrónico Cristo del siglo XII, cómputos caligeriano, y luego la guerra del siglo XIII en Romania, es decir, Imperio Bizantino, y Zargrado, Lloros, Jerusalén. Esta última identificación de ciudades puede sonar a bote pronto muy extraña. Para entenderla mejor, os aconsejo ver uno de mis anteriores vídeos. En él explico brevemente esta cuestión, a la que volveré en más de una ocasión en futuros vídeos y especialmente en la futura serie titulada La Jerusalén Olvidada. Así pues, dicho esto, volvamos a la guerra del siglo XIII de nuestra era, cómputos caligeriano.
Los cruzados vengaban al emperador Andrónico Cristo, crucificado en el año 1185 en Lloros. Esta cuestión la trataré en futuras series de vídeos tituladas El zar de los eslavos y El inicio de la Rus Orda. 2a. La disputa de Adán y Eva con Dios, es decir, el incumplimiento de la orden divina. Génesis 2:3. Adán y Eva se rebelan, se niegan a obedecer a Dios y prueban el fruto prohibido, supuestamente una manzana. 2b. La guerra de Troya, supuestamente del siglo XIII a.C. Antes de ella tiene lugar el famoso juicio de París y el episodio de la manzana como premio en una rivalidad entre tres diosas. 2c. La guerra original. La toma de Lloros del siglo XIII de nuestra era. La superposición de la guerra de Troya supuestamente del siglo XIII a.C. sobre la guerra tarquinia supuestamente del siglo VI a.C. y la guerra gótica supuestamente del siglo VI después de Cristo la describo en anteriores vídeos cuyos enlaces, como ya he dicho, tenéis en la descripción. 3a. Por la desobediencia de Adán y Eva, Dios los expulsa del jardín del Edén. Génesis 3, 23-24. La pareja abandona para siempre el paraíso y el fértil Edén. Se trata del famoso éxodo del paraíso. 3b. En el duplicado de la guerra de Troya tras la gran contienda, los troyanos, godos, tarquinios son expulsados del reino. Este episodio es precisamente el éxodo bíblico del paraíso. El pueblo TRQVN abandona para siempre el imperio. TRQVN es el esqueleto del nombre de los tarquinios, troyanos, tracios, francos. Eso ya es demasiado para mi cabeza, yo no doy para tanto. Insisto, ved los vídeos en los que expongo los paralelismos entre estas tres épocas y explico todas estas cuestiones. De lo contrario, os costará muchísimo seguir el hilo. De hecho, es probable que no entendáis nada. 3c. En el original medieval se trata probablemente del éxodo de los habitantes de Lloros tras su conquista en el siglo XIII de nuestra era. Los fugitivos y los vencedores que les perseguían se dirigen hacia Occidente, particularmente hacia Italia. Después, a principios del siglo XIV, comienza la conquista mongola que se propagó por Europa. En la futura serie de vídeos titulada Imperio os explicaré quiénes fueron los mongoles o, más correctamente, mogoles, hasta dónde llegó su conquista, cuánto tiempo duró y qué importancia y trascendencia tuvo para la historia. En cuanto al término mongol, o mejor dicho, mogol, explico muy brevemente su probable origen etimológico en uno de mis anteriores vídeos. Evidentemente, esta cuestión la trataré de nuevo, de manera más amplia y detallada, en la ya mencionada y futura serie de vídeos llamada Imperio. 4a. La causante de la desobediencia y expulsión éxodo es Eva, es decir, una mujer. Así pues, en el principio del libro del Génesis figura una leyenda sobre la mujer, de la que ya he hablado en los vídeos comparativos de las guerras troyana, tarquinia y gótica que ya he mencionado. 4b. La causante de la guerra de Troya y la expulsión éxodo es Helena la Hermosa. Todos los duplicados de esta guerra comienzan con una leyenda sobre la mujer. Supuestamente su comportamiento reprensible y un motivo sexual relacionado con ella desencadenan la guerra. Como ya dije en otro de mis anteriores vídeos, cuyo enlace veréis también en la descripción, expliqué que antiguamente la religión se solía representar como una bella mujer. Así que es posible que bajo el concepto de mujer deba ser entendida la religión. 4c. Es decir, en realidad, la guerra original del siglo XIII de nuestra era fue a causa de un conflicto religioso. 5a. La causa concreta de la disputa de Adán y Eva con Dios se dice que fue su negación a obedecer a la exigencia de Dios de no comer los frutos del árbol prohibido. Génesis 2:17, 3:6-7. Se cree que los frutos prohibidos eran las manzanas, pero Eva arrancó una y se la ofreció a Adán. ¡Qué hija de puta! El grabado que tenéis en vuestras pantallas pertenece a Alberto Durero y data supuestamente del año 1504. He aquí un relieve de la Catedral de San Lázaro en Autun, Francia, supuestamente alrededor del año 1130.
Por tanto, teniendo en cuenta todo el abanico de paralelismos ya descubiertos, Eva es un doble de Helena la Hermosa, Afrodita Venus. 5b. La causa de la guerra de Troya de facto fue el ya mencionado juicio de Paris. El príncipe troyano le otorga la victoria a la diosa del amor, Afrodita Venus. Ella le promete a Paris a la hermosa Helena como esposa. Es justo eso lo que causa la posterior catástrofe. El detalle famoso del juicio de Paris es la manzana que éste entrega a la diosa ganadora, la llamada manzana de la discordia. 5c. En el original medieval seguramente se trata de la elección de una religión de entre 3 diferentes propuestas. Se trata de la época de las cruzadas de los siglos XIII-XIV, cuando el previamente único cristianismo de los siglos XII-XIII comienza a tener ramificaciones y es necesario elegir una de ellas. Todo esto lo trataré, repito una vez más, en las futuras series de vídeos Imperio y la Rus Bíblica. 6a. Adán y Eva pasándose la manzana el uno al otro es uno de los episodios más populares del arte eclesiástico. Se suele considerar que Eva le da la manzana a Adán. Sin embargo, algunos pintores representaban esta escena como si fuese precisamente Adán el que le entregara a Eva la manzana. Mirad este cuadro de Alberto Durero, supuestamente de 1507. Ambos tienen manzanas en sus manos y no queda claro quién le entrega la manzana a quién. Fijaos, por ejemplo, en este otro dibujo de Durero. Tanto Adán como Eva sujetan en sus manos una manzana cada uno, como si se las entregaran el uno al otro. Lo mismo podemos ver también en esta otra imagen, su mitad izquierda. Aunque sí parece que sea Eva la que extiende su brazo y Adán sea algo contrariado, no está del todo claro. O, por ejemplo, mirad también la obra de Rafael titulada Pecado Original. Aunque parece que sea Eva la que le da la manzana a Adán, ambos tienen sus manos alrededor del fruto al mismo tiempo. 6b. La causa de la guerra de Troya reside, como ya he dicho, en que Paris le entrega a Afrodita Venus la manzana de la discordia. Este episodio también está muy extendido en la pintura medieval. Por tanto, en ambos casos vemos la misma manzana de la discordia, el mismo fruto prohibido. Por cierto, en las representaciones medievales a menudo es difícil entender quién le entrega la manzana a quién, Paris a Afrodita o viceversa. He aquí una variante del cuadro de Lucas Cranach el Viejo titulado El juicio de Paris. Parece como si fuese precisamente Afrodita la que, inclinándose ante el caballero Paris, le entregue la manzana. El artista dibujó la manzana justo sobre la mano de la diosa y su movimiento está dirigido hacia Paris. Es como si Afrodita Venus le ordenara a Hermes Mercurio entregarle el fruto a Paris, que se lo acerca al rostro. Al parecer, las representaciones de los bíblicos Adán y Eva y los antiguos Paris y Afrodita son simplemente diferentes encarnaciones de un mismo episodio medieval, que surgió no antes del siglo XIII de nuestra era. Os recuerdo que según la antigua versión, Hermes Mercurio le entregó a Paris de parte de Zeus, Júpiter, la manzana del jardín de las Hespérides. Concretamente, en el cuadro en cuestión vemos que Mercurio sujeta en sus manos el premio de Paris, una esfera manzana. Según la interpretación moderna, después Paris le entregaría dicha esfera manzana a la ganadora Venus. Sin embargo, la escena está representada de tal manera que con el mismo éxito se puede pensar que es precisamente Venus inclinada ante Paris la que le entrega la manzana. Cabe señalar que en el cuadro la presunta manzana está hecha de cristal y recuerda a un orbe real o globo. Puede ser que en el ofrecimiento de la manzana globo hubiera un sentido simbólico. Una mujer religión le entrega a Paris Adán todo el globo terráqueo, o por el contrario, este le entrega el dominio de toda la ecúmene, de toda la tierra conocida. Es decir, la religión se extendía por todos los continentes, con convicción, fuego y espada. He aquí otro cuadro del juicio de Paris perteneciente a Girolamo di Benvenuto, artista de los siglos XV-XVI. Paris resuelve la disputa sobre la belleza entre las diosas entregándole el premio a Afrodita. Como ya he señalado, seguramente el juicio de Paris es la elección de una religión o de una rama confesional. De entre las 3 mujeres religiones, los troyanos escogieron la religión del amor, Afrodita.
Por otra parte, es conocida la elección de fe hecha por el príncipe ruso Vladimir, que supuestamente cristianizó la Rus. Por cierto, el nombre ruso Vladimir significa el que posee el mundo. De ahí el orbe que le entrega Mercurio a Paris o viceversa. Se trata de la posesión o dominio del mundo. Existe una idea de dominio universal desarrollada en el medievo conocida como Dominium Mundi, el dominio del mundo. Implicaba el reconocimiento de una autoridad suprema con derecho a dominar toda la ecúmene. Vladimir escogió de entre muchas religiones el cristianismo. Este cuadro de Girolamo di Benvenuto es muy interesante. Nos han acostumbrado a que las antiguas diosas se representan desnudas. Sin embargo, una práctica tan frívola fue introducida en Europa occidental solamente en la época de la Reforma, para separarse del estilo cristiano previo más contenido y sereno de los siglos XII-XIV. Mientras que Girolamo, al parecer, seguía más bien la tradición antigua. En su obra, 2 de las 3 diosas están vestidas. Además, la diosa que está a la derecha, de rubios cabellos unidos en una larga trenza, está vestida de color rojo. Probablemente dicho color remarcaba un origen real. ¿Qué es real? ¿De qué modo definirías real? Es bien sabido que la combinación de dorado y carmesí, escarlata, bermellón o borgoña se usaba para indicar la realeza. El siguiente cuadro se titula Alegoría del amor y pertenece a Matthias Gerung, artista del siglo XVI. En él se ve otra representación más del juicio de París. Una de las diosas está parcialmente vestida. Las otras 2 están desnudas. La tablilla del museo nos dice que en el primer plano figura el episodio del juicio de París. En el segundo plano, a la izquierda, tenemos el baño de Betsabé, y a la derecha el trágico desenlace del amor de Píramo y Tisbe. Es decir, se trata de un cuadro que combina episodios de la mitología griega y del Antiguo Testamento. Como ahora empezamos a comprender de manera más que acertada. 6C. La causa de la cruzada fue la ejecución del emperador Andrónico, es decir, la crucifixión de Jesucristo. 7A. Eva cumple un doble papel. Por una parte, engaña a Adán. Sin embargo, a ella la engaña a su vez una serpiente. Génesis 3:13. Los comentadores de la Biblia indican que la escena del engaño no solo tenía un sentido filosófico, sino que también indicaba el pecado original. El fruto prohibido en la Edad Media estaba fuertemente relacionado con el deseo sexual, el pecado original. Eso mismo lo sugiere la Biblia. Quizá el sentido originario fuese un tanto diferente. Con el concepto del fruto prohibido podía entenderse una de las religiones. Por ejemplo, el antiguo culto báquico, con sus prácticas orgiásticas que se extendieron por Europa occidental entre los siglos XIII y XV. ¡Cuánto amor, eh! Esta cuestión la explico en otro de mis vídeos, cuyo enlace también encontraréis evidentemente en la descripción. He aquí una miniatura alemana supuestamente alrededor del año 1470, que muestra libertades sexuales en baños públicos. ¡Ole tú! ¡Ole tú! Este culto báquico europeo occidental de los siglos XV y XVI fue prohibido y por eso se convirtió en el fruto prohibido. 7b. Las crónicas troyanas subrayan que en el fundamento de la leyenda sobre la mujer yace un subtexto sexual. Paris seduce a Helena. Al mismo tiempo, otras versiones afirman que tuvo lugar una seducción mutua o incluso representa a Helena como la incitadora. Si consideramos posible la identificación de Helena la Hermosa con la diosa del amor, Venus, entonces la última en este caso se presenta como la incitadora de la seducción. Este doble papel de la antigua Helena Venus Afrodita es análogo al doble papel de Eva, engañada y engañadora. 7c. En el original medieval, al parecer, las diferentes ramificaciones del cristianismo comenzaron a aparecer en los siglos XIII-XV. El surgido en aquella época antiguo culto de Venus Afrodita se considera báquico. Se contrapone a las más contenidas religiones de la ortodoxia cristiana y el Islam. Así pues, las 3 religiones medievales principales de los siglos XIII-XV fueron, probablemente, personificadas en forma de 3 mujeres.
Al parecer, Paris, personificación de los francos medievales, elige el culto orgiástico de Afrodita Helena. En la descripción, vuelvo a repetir, encontraréis el vídeo en el que hablo brevemente de este tema. 8a. Dios castiga a Eva y la condena a sufrir. Multiplicaré su dolor, le dice. Génesis 3:16. 8b. Según las crónicas troyanas, Helena también recibe un castigo. Ciertas versiones afirman incluso que fue asesinada. También fueron asesinadas sus análogos duplicados en las versiones gótica y tarquinia. Repito una vez más que os recomiendo ver los vídeos que dediqué a todas estas cuestiones. Id a la descripción para ver sus enlaces. 8c. Seguramente en el original medieval se trata de la reacción violenta al conflicto religioso, la venganza por la ejecución de Cristo, es decir, la cruzada. 9a. Los acontecimientos relacionados con la manzana, el fruto prohibido, tienen lugar en un bosque, el paradisíaco jardín del Edén. Y plantó el Señor Dios un huerto en Edén, al oriente, y salía del Edén un río para regar el huerto. 9b. Los textos troyanos, hablando de los acontecimientos relacionados con la manzana de la discordia, los ubican en un bosque en el monte Ida. Es posible que Ida sea una variante del nombre Edén. Tal y como señalé en anteriores vídeos, tenéis los enlaces en la descripción, en algunos textos el monte Ida o monte Iudeo, judío, se localiza en Italia. ¿Qué? Es posible que se trate del Vesubio. O bien, es posible que sea el monte Beikos, junto a Ioros, cerca de Constantinopla, donde precisamente fue crucificado Cristo. ¿Qué? (9c) En el original medieval, probablemente, el concepto de paraíso primero hiciera referencia a las fértiles tierras alrededor del río Volga, que en los textos antiguos se denominaba Ra Flumen, río Ra, también conocido en el medievo con el nombre de Edel, del tártaro Idel. En ruso, por ejemplo, paraíso se dice Rai. Por tanto, es muy probable que el paradisíaco huerto del Edén al oriente fuese precisamente el río Ra o Edel. Eso ya es demasiado para mi cabeza, yo no doy para tanto. Aquí tenéis un fragmento de un mapa del Volga del año 1656 del académico, geógrafo, matemático y bibliotecario alemán Adam Olearius. Aquí el Volga también figura con su antiguo nombre Ra. Así pues, en los textos antiguos, el río Volga se denominaba Ra. ¿Por qué? Para responder a esto, basta con observar de nuevo el fragmento del mapa de Olearius. Vemos que el nombre de Ra se escribe con una H intercalada. Seguramente antaño dicha H se pronunciara con un sonido similar a la J actual, es decir, Rha. Además, la letra rusa Ja, que se escribe como la X latina, en ocasiones se suele transliterar como la combinación de las grafías K y H. Aparte de esto, es notoria la similitud gráfica de las letras K y X. En ruso, río se dice Reka. Su esqueleto de consonantes es, por tanto, RK. Si algún cronista extranjero cometió un error al copiar, transcribir o transliterar la segunda grafía, las consonantes RK pudieron convertirse en RJ, X con sonido J. Es decir, la palabra rusa Reka se transformó en Reja. Además, cuando alguien decidió vocalizar, es decir, poner vocales al esqueleto de consonantes rusas RJ, pudo añadir simplemente una A final y omitir una vocal intermedia entre la R y la J. Por tanto, en vez de formarse la palabra reja, ya de por sí incorrecta, el resultado fue rja. El sonido J fue transliterado al latín con la letra H y así la distorsionada palabra rja se transformó en ra, con H intercalada. Pero es que además, antiguamente en la Rus, la palabra para designar la luz era precisamente ra. De ahí provienen muchas palabras rusas compuestas que usan el término ra, luz, como por ejemplo ráduga, luz arco, arco iris, radost, luz dada, luz alcanzada, alegría, etc.
De hecho, la palabra rusa Rai, paraíso, proviene precisamente de Ra, luz. Y estoy seguro de que a todos os suena esa palabra, pero la ubicáis en otra cultura. Sí, exacto. Me refiero precisamente al egipcio dios del sol, de nombre Ra, símbolo de la luz solar. Pero no voy a adelantar todavía los acontecimientos. Y vosotros me diréis, pero ¿y qué tiene que ver aquí el ruso? Muy buena pregunta. Bueno, a esto os respondo lo siguiente. Como ya he mostrado en más de una ocasión, y lo haré muchas más veces a lo largo de mis vídeos, es la lengua eslava la que permite descifrar muchísimos supuestos enigmas e incongruencias históricos. En la descripción os dejo el enlace de un vídeo en el que analizo, usando la lengua rusa, una parte del Apocalipsis que hace referencia a un número en concreto. Es algo bastante curioso. Os recomendaría que le echarais un vistazo. Evidentemente, todos estos juegos de palabras por sí solos no explican ni demuestran nada en absoluto. Pero, en virtud de los resultados de los análisis matemático-estadísticos, adquieren cierta utilidad analítica. Hecho este breve excurso, sigamos con la tabla comparativa. 10a. La Biblia ubica el Edén cerca de Asiria, Génesis 2:14. 10c. Puesto que Ra, Rai, el paraíso, y el Edén en un principio se consideraba que estaban en la Rus, entonces se confirma la identificación de la bíblica Asiria con Rusia, Asur Rusa. Esto lo mencioné en uno de mis anteriores vídeos, cuyo enlace también tenéis en la descripción. Este tema lo volveré a tratar con mayor profundidad en las futuras series de vídeos tituladas Imperio y la Rus bíblica. Tras el traslado geográfico de algunos nombres desde la Rus Ordá como resultado de la gran conquista mongola, muchos topónimos viajaron en todas direcciones a tierras lejanas y variadas, donde se transformaron y acabaron arraigando. Como por ejemplo en el caso de Alemania, concretamente el reino y estado histórico de Prusia. Prusia, Rusia, en latín Borussia, Rusia o Prutenia, Prutenia, hace claramente referencia a un pasado eslavo de las regiones orientales de Alemania. De hecho, como ya dije en uno de mis anteriores vídeos, antiguamente gran parte de la actual Alemania estuvo poblada por eslavos. A día de hoy quedan escasas reminiscencias como por ejemplo los soravos o vendos, especialmente en la zona de Brandenburgo. Además, en la palabra latina Prutenia vemos claramente la palabra Rutenia. Rutenia es el nombre de la región de Europa del Este donde viven los rutenos, un pueblo que pertenece precisamente a los eslavos orientales. 11a. En Génesis 3:23 y 4:1 se habla del éxodo, es decir, del destierro de Adán y Eva del paraíso. Después tiene lugar el nacimiento de dos famosos hermanos, Caín y Abel. ¿Podría ser que con los nombres de Adán y Eva se hiciera referencia a todo un pueblo? La verdad es que nunca me había preguntado eso, 11b. En la antigüedad, el primer periodo de la historia fantasma europea son los años 780-750 a.C. Véanse, por ejemplo, las ya mostradas imágenes del mapa cronológico global. Se trata de un duplicado del periodo supuestamente de los años 251-306 después de Cristo, entre el segundo y tercer imperio romano. ¡Me cago en todo lo que he estudiado! ¡Degenerados! Según Tito Livio, se trata de la huida de los TRQVN tarquinios después de la guerra supuestamente del siglo VI a.C. La terminología de primer, segundo y tercer imperio romano es exclusiva de la nueva cronología. Si no conocéis a qué épocas hace referencia cada uno, os aconsejo ver los vídeos en los que explico esta cuestión. 11c. En el original medieval tenemos la guerra del siglo XIII. Bajo el nombre de Caín encontramos a los pueblos de los canes, es decir, las gentes de la Rus Ordá. Mientras que bajo el nombre de Abel tenemos a las naciones de Babel, es decir, Roma, esto es Bizancio. Claro. En uno de mis anteriores vídeos mencioné el curioso hecho de que antiguamente Roma era llamada también Babilonia. Teniendo en cuenta esta identificación de los dos hermanos bíblicos con las regiones geográficas mencionadas, la comprenderéis más adelante, en futuras series de vídeos. Thank you. Y aquí detengo por ahora mi exposición.
En el siguiente vídeo seguiremos viendo diferentes cuestiones acerca de los relatos de Adán y Eva y Paris y Helena o Venus. Además, introduciré algunas nuevas sobre las historias de Perseo y Andrómeda, Jasón y Medea y San Jorge y la princesa. Es decir, seguiré exponiendo las correspondencias entre la presuntamente antigua historia bíblica y aquella que narran las crónicas seculares medievales. No os lo podéis perder. Por tanto, esto ha sido todo por hoy. Muchísimas gracias por vuestra atención. Nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta la próxima, amigos.